Que el Señor Jesús esté con y con ustedes. tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por las palabras que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, fíjense aquí el permanecer, ¿verdad? Permanecer en mí. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto. El permanecer en él es la única manera de dar mucho fruto. ¿Por qué, queridos amigos? Y esto incluso es para reflexionar un poco, porque hoy en día estamos en las sectas, estamos en las protestantes, estamos ahí entonces, queridos hermanos, que hoy cosen la cuatija y llamo la iñascana lleva. No permanecen unidos a la verdadera vida, al sarmiento. No permanecen unidos al tronco. Y entonces, queridos hermanos, no podemos dar muchos frutos, ni podemos ser testimonios como cristianos, ¿entienden? Así es que la ñandé, la ñantendé, añetete no veñan de yarañe. No podemos, ante situaciones o problemas, o porque me gusta, no me gusta, porque yo esto, porque yo aquello, porque la tupa ope en la ñañá, tupa ope en pea, tupa ope en... Cualquier cosa decimos, ¿verdad? Eso no son excusas, queridos amigos. Esas son pantallas que nosotros traemos simplemente porque no entendemos lo que verdaderamente nos dice el Evangelio y cómo tenemos que vivir y cómo nosotros tenemos que anunciar y cómo tenemos que pelear por el mundo nuevo. ¿Entienden? Eso es lo que justamente tenemos que hacer. Porque si nosotros vemos que hay guerra o que hay mucho mondajá o que hay mucha corrupción y después decimos, bueno, yo tiro nomás la toalla y yo salgo nomás y yo me voy, hago otra cosa, etc. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos saliendo de lo esencial y de lo fundamental de lo que es la comunidad. Entonces, no vamos a poder nunca solucionar. ¿Qué decían, queridos amigos, los romanos? Decía, divide y vencerás. Divide y vencerás. Tengo de dividir a la romana. De dividir paitejo, entonces de pedir catumare ya polar ya posea. Porque ya está dividida la comunidad. Ya no imbaretemos a ver más y cuay. No ya pomo a ver más y cuay oñón diemba eve. No va a ser más para vos ningún objeto de pelea o de conquista, porque en ella Erecopama todo dividió. Entonces, acuerdan de Capri, Yaguajan Baracayá, Cuerama, Oñonero, Oñón 10, ayer. Entonces, por eso dice, atención, se presenta, yo soy la vid verdadera, yo soy la vid verdadera. Aquí está el tronco, entonces se nos presenta. Es aquí donde tenemos que estar unidos. Mi padre es el viñador, en todo caso, el que va a podar y nos va a decir las cosas que no funcionan es mi padre. No soy yo, un pastorcito mentiroso, no soy yo, alguien que viene y dice, inventa, ¿verdad? Porque yo tuve una visión, porque yo recibí esto, porque yo recibí aquello, ¿entiendes? No, mi padre es verdaderamente el viñador. Y entonces es el que va a cortar todos los sarmientos, pero siempre para que den fruto. Es decir,
Fíjense que son imágenes maravillosas que va utilizando Jesús para hablarnos y decirnos cómo es también nuestro camino en la vida espiritual. Ustedes dicen, ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Gracias a Dios, porque están MPM. A veces gusta, entonces ustedes ya están unidos, muy bien. Pero les digo y les ruego, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Ese que dice, ¿no? Porque hay vieja y mala, porque dice que el país eso, porque dice que el catequista, porque dice que es su vecino, porque aquel que se va a la misa, etcétera, peñaña. No, esas son excusas, queridos amigos, porque cada uno tiene que hacerse responsable, el que permanece verdaderamente es el Padre, el que tiene que ir cortando. Y somos nosotros, queridos amigos, quienes tenemos que ayudar. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Es decir, esa comunidad entonces nunca va a dar fruto si es que nosotros no permanecemos en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús, si no hacemos fuerza juntos como comunidad. El asunto es que nosotros mismos, cada uno, y la ñande cabeza dura. Por eso que también el Evangelio de Marcos insiste mucho diciendo que eran muy testarudos, y no creyeron, y todo lo que se le decía, y no creyeron. A pesar de muchas veces. San Juan te dice de otra manera, ¿verdad? Pero te dice permanezcan, crean, adhiéranse. Porque si ustedes se separan, dice, de lo que es el tronco, entonces nos morimos, queridos amigos. Yo soy la vid, se vuelve a presentar, y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto. Así es que upaya lleva una peña de yarabe. Y esa pe y a mí, ya guata lleva peña de yarabe, pero escuchando su evangelio, conociendo. Pero esto nos va a pedir también mucha renuncia, y por eso que nos hablaba de que es el Padre el que va a ir cortando las cosas que no funcionan. Él es el viñador y corta aquello que no dan fruto, ¿entienden? Así que pidamos esta gracia para nosotros mismos y para nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea.